Aroha nui korua ta'atoa e te mauhua ai o kai ngā mana nei ko Rapanui. Iho i tātou ko pirihaka aua a roto i te waha nei o te māta o te Rapanui, haka i te atu e mātou ki korua ta'atoa i te rahira a Parau Api i he tumai ei i roto i te roa o te tāpati nei. Tengan todos ustedes muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a este noticiero dominical Parau Api. A continuación les vamos a mostrar todas las noticias más importantes y el resumen que aconteció durante el desarrollo de esta semana. Yorana Corúa, nos encontramos en el Colegio San Sebastián de Quibi, lugar donde vamos a conversar con su directora a una semana de ocurrido el siniestro del incendio. Ya el día de hoy retoman sus actividades educacionales en este establecimiento. Queríamos contarles a toda la comunidad que pudimos hoy día lunes volver a la normalidad con respecto a nuestras clases, ya que tuvimos, todos saben, el intento de incendio que sufrimos la madrugada del lunes para martes, en conjunto con la comunidad escolar de nuestro colegio, con nuestros profesores. Comenzamos la limpieza para que esto no se atrasara más, digamos. Fiscalía nos entregó el colegio el día jueves y con los profesores trabajamos jueves, viernes, sábado para poder volver a la normalidad hoy. Queremos darle las gracias también al alcalde que nos envió gente de la municipalidad para poder sacar los escombros y limpiar nuestro colegio y así poder recibir a nuestros alumnos el día de hoy. A las 11 de la mañana se va a realizar una jornada de reflexión para trabajar con los alumnos y poder conversar con ellos con respecto a lo sucedido y a enseñar, que para eso estamos, que hay cosas que definitivamente no se deben realizar. Pero estamos muy contentos de haber vuelto a trabajar, con las ganas, se pintó el colegio y recibir con todas las energías positivas a nuestros alumnos para que puedan terminar su primer semestre como corresponde. Muchas gracias, Maururu. El retorno a las salas de clase del Colegio San Sebastián de Aquibi se marcó por una jornada, por esta jornada reflexiva que acabamos de ver, donde se intercambiaron todo lo acontecido durante estos días con los alumnos para que ellos también tomen conciencia y también estén al tanto de que cualquier problema que ellos tengan pueden recurrir a sus profesores. Ellos también, los profesores, dieron todo durante estos últimos días para que pudieran retomar las clases, así es que es una jornada de reflexión donde todo apunta para que tengan un buen término del año escolar 2024 en este establecimiento educacional. Yorana Corúa Ta'atoa, en el Día Mundial del Teatro, en el Colegio Lorenzo Baeza Vega se está realizando en conjunto a la compañía Surcan 3 presentaciones teatrales para los niños de los diversos colegios de la comunidad entre los 3 a los 6 años. A continuación, en la siguiente nota, conoceremos más acerca de estas entretenidas y bonitas obras teatrales. Y hemos hecho bastantes cosas. Este año queríamos comenzar el año celebrando el Día Nacional del Teatro. Y para eso elegimos al público, a los chiquititos de la comuna, para poder festejar con nosotros y reestrenar una obra nuestra, que era Yo Quiero Cantar Muy Fuerte. La recepción fue hermosa, ellos gritando, fue una ovación, nos quedan 2 funciones más, ha sido muy, muy bonito y muy gratificante para todos, para nosotros como compañía. Bueno, la invitación estuvo espectacular, la obra estuvo muy entretenida para los niños. Interactuaron harto, se divirtieron porque fue la obra de Caperucita Roja, pero como en la modernidad, con canciones que ellos conocían, así que nada, espectacular, lo pasaron súper bien los niños, así que felices. Muchas gracias. Buenísima, sí, buenísima. Con el lobo un poco ahí inquieta, pero es normal y rico, sí. Sí, todo bien. Sí, los niños muy, muy participativos, muy felices, jugando con nosotros, así que estamos muy contentos. Oye, ¿y hace cuánto tiempo participan en esta obra de teatro? No, esta obra es como ya se había estrenado antes, ahora está con algunos actores y actrices nuevos, pero ya se había estrenado antes, pero nunca para tantos niños, pues ahora es más masivo el tema. Primera vez que se ha hecho tan masivo, lo presentamos por primera vez en pandemia
pero menor público, pero ahora ya este magno gran evento, 800 niños prácticamente en estas 3 funciones, así que estamos muy contentos. Nos pidieron también, desde la aldea nos llamaron y bueno, y obviamente que para nosotros está ideal poder presentarnos a todos, pero esta vez fue por tiempo que elegimos solamente a los pequeñitos, que a veces sentimos que no hay tantas actividades para ellos. Bueno, habla del bullying, habla de no hacer trampa, de ponerse en el lugar del otro, de no querer obtener a cualquier cosa, a cualquier medio lo que tú necesitas, no que pensar en el otro, cuidar a la abuelita y muchas cosas más. Entre risas, canto y con ovación, los distintos niños de los colegios educacionales celebraron el Día Nacional del Teatro. En este lugar se acaba de firmar un acuerdo de colaboración entre la Fundación Aotupuna, encargada de llevar a la delegación Rapa Nui a Hawái, y la ilustre Municipalidad de Rapa Nui, quienes sostuvieron una reunión y se firmó un acuerdo entre ambas autoridades y ambos representantes de cada una de las instituciones. Para ello, este convenio tiene la importancia de que nuestra municipalidad, con todo su esfuerzo, con toda su energía, su amor, ha realizado este significativo convenio para el Festival de Hawái, y en esto la isla se va a representar a través de toda la comunidad con alumnos y alumnas, profesoras, escultores, maestros, bailarines y bailarinas, personas adulto mayor también que van a ser partícipes de esto. Con este gran convenio se deja plasmado el sentimiento y el amor que tiene nuestro Tabana Petero Edmunds en apoyarnos a este Festival Hawái. Y el convenio consta de costo de pasaje a más de 100 personas que van a participar en este evento, que parte ya, estamos cercanos ya a la fecha, a fines de este mes de mayo, y algunos van a empezar a viajar un poco antes por el tema que son los escultores. Hoy día acabamos de firmar el convenio con el Tabana para los pasajes a Hawái, para el Festpack. Y esto ha sido un alivio porque vamos viento en popa. Cuando es viento en popa es lo mejor que existe, hablando marinero, como un marinero. A menos de un mes que comience el Festival de las Artes y el Pacífico, que se llevará a cabo en Hawái, ya se materializó el acuerdo entre la Fundación Aotupuna y Jare Tabana. Por lo pronto se reúnen todos los días a ensayar la distinta delegación y las expresiones artísticas que tendrán escenario en este reconocido Festival del Pacífico. Yarana Coruata Toa, en conmemoración del mes del mar, se vivió una jornada donde en el recinto naval realizaron un desayuno especialmente para los adultos mayores. A continuación veremos en detalle en la siguiente nota. Principalmente atenderlos un poquito, traspasarles un poco de nosotros hacia ellos, no solamente que sea el mes del mar, la celebración nuestra, sino que nosotros también celebrar nuestro mes del mar en conjunto con los más adultos, que son los coros y las nuas, que son los que traspasan toda esa experiencia y ese conocimiento y sabiduría a los más jóvenes. Siento que es algo muy provechoso, me siento muy honrado de haberlo hecho, porque siento que estamos muy en deuda como sociedad con nuestros adultos mayores. Entonces, si nosotros podemos aportar un granito de arena con esto y invitarlos a celebrar nuestra Gloria Naval y Mes del Mar, feliz de volver a hacerlo y agradecer a mi departamento, mis colegas, colaboradores, que sin ellos no habría podido hacer esto, y los familiares. Por ejemplo, yo, la usuaria de los coritos, son muy amables las niñas. Yo te digo que tenía 60 años cuando entré, ya no son las mismas, pero sí, yo tengo un buen contacto con ellas, muy amistoso, te quieren harto, te demuestran cariño, y eso para uno es un privilegio. Una mañana súper entretenida, donde disfrutaron con bingo, juego, un rico desayuno, finalizando con un pie de cueca. Disfrutaron los adultos mayores en esta conmemoración que les hicieron del Mes del Mar. Comenzó el taller para personas mayores con discapacidad y sus cuidadores, organizado por la Oficina de la Inclusión de Dideco y la Dirección de Medio Ambiente. Vamos a conversar con quienes están impartiendo este taller en este momento para que nos cuenten más detalles de este tipo de actividades.
este taller está enfocado en personas mayores y personas con discapacidad. Por el momento tenemos 7 personas inscritas, tenemos más capacidad de cupo para que la gente pueda asistir. El taller es los días miércoles a las 10 de la mañana. Este taller se va a realizar hasta el mes de octubre, vamos a ver si hacemos pausa en julio, pero por el momento se va a realizar hasta octubre. Este taller se hace con el apoyo del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad y el Departamento CONAF. La finalidad es más terapéutica, el trabajo con la tierra, las habilidades físicas, memoria, etcétera, y también obviamente que ellos adquieran conocimientos para realizar una plantación en su casa o en un espacio pequeño. Las personas quieren sumarse, ¿dónde tienen que ir a inscribirse? ¿Hay que inscribirse o pueden solamente venir acá a las 10 de la mañana a la oficina de la inclusión? ¿Cómo es el proceso? Sí, pueden acercarse cualquier día, también tenemos un número de teléfono que no me lo sé de memoria, pero se los puedo dar. Donde pueden hablarnos e inscribirse. Tenemos el correo oficinadelanclusión@gmail.com y estamos acá de 8 a 5 de lunes a viernes en Mataveri. Quienes estén interesados o interesadas en ser parte de este grupo de siembra y terapia que tiene lugar cada miércoles a las 10 de la mañana en la Oficina de la Inclusión de Dideco en Mataveri, pueden inscribirse al +569 3877 6268. Una excelente oportunidad para las personas mayores de poder compartir y aprender otras disciplinas. Con la canción de Dragon Ball Z en pleno y con la competencia de los niños en esta conmemoración del Día del Alumno, es que les vamos a mostrar cómo se está desarrollando esta actividad. Con una masiva participación no solamente de los estudiantes, sino que también de apoderados, quienes se enfrentan Japón contra Brasil. ¿Quién va a ganar? Solamente ellos lo saben. Y el día de hoy, 15 de mayo, estamos celebrando el Día del Estudiante en nuestro colegio. No lo hicimos antes, ¿no es cierto?, porque habían otras actividades previas. Así es que el día de hoy los cursos se han dividido en 2 alianzas. Una es la Alianza Japón y la otra es la Alianza Brasil. Los puntajes que se van juntando justamente en este proceso, el día de hoy, van a servir también para lo que es la alianza del aniversario ya en el mes de agosto. Así es que estamos contentos, hemos tenido una gran convocatoria, especialmente el día de hoy. En la mañana los chicos han tenido un rico desayuno preparado, ¿no es cierto?, por cada uno de sus apoderados, y además, ¿no es cierto?, un aporte que nos ha hecho CUNAEP con algo tremendamente rico para todos ellos. Y ahora están en actividades durante todo el día hasta las 3:25, donde los chiquillos la verdad es que lo han pasado bastante bien y se han organizado tremendamente bien también, así que felicitaciones a todas las personas, especialmente a los chiquillos, ¿no es cierto?, que están participando en este proceso. Bien, me parece súper buena la alianza. Nos tocó Alianza Brasil contra China y vamos perdiendo ahora por una competencia que nos ganaron. Pero sí, súper bien, nos ha pasado bien. Y hoy día estamos celebrando el Día del Alumno con alianzas. A nosotros nos tocó la Alianza Japón contra Brasil. Y siempre dándolo todo para ganar. Hasta ahora las primeras actividades vamos ganando, nos veremos al final del día. Estudiantes dándolo todo sobre el escenario, dando lo máximo para competir y lograr destacarse. Es que en este ambiente de alegría y de gozo se desarrolla la conmemoración del Día del Alumno, no solamente del Colegio Hermano Eugenio Roth, sino que también de todas las instituciones de la comuna que han decidido celebrar y conmemorar esta fecha. Yorana Coruata Atoa, como una de las actividades en conmemoración del aniversario de CONAF, en conjunto con Katy Párez, se está realizando el taller de aves migratorias, donde los niños aprenderán sobre sus hábitos, costumbres y características de cada una de ellas. El día de hoy nos encontramos en nuestra segunda versión del taller de aves migratorias en Rapa Nui, que está impartido por CONAF y coordinado por nuestro centro cultural. La idea es que los estudiantes tengan la oportunidad de aprender acerca para distinguir los rasgos característicos de cada una de estas especies que visitan nuestra isla, también tener la capacidad de conocerlos, saber los medios de protección y de qué manera nosotros podemos aportar a esto. También que sean capaces de transmitirlo a sus familias y que también generen una conversación en casa, ya que muchas de estas aves los niños ya eran capaces de reconocerlas.
Me pareció súper bacán porque fue divertido venir y nos enseñaron sobre las aves migratorias que vienen a Rapa Nui. ¿Y qué fue lo que aprendiste de las aves? Aprendí sobre distintos tipos de aves que pasan por aquí volando y también cómo identificarlas. Y dentro de esas aves, ¿cuál es la que más te gusta? Porque vieron 8 especies distintas. ¿Cuál ave es la que más te llamó la atención? ¿Recuerdas alguna? Bueno, la que más me llamó la atención creo que se llamaba Doro, creo, algo así, que la imagen se veía pequeña, la imagen que mostraron, pero sus alas miden 3 metros. Y para poder redondear esta actividad, les mostramos cómo hacer un origami de un pájaro que finalmente ellos colorearon con el pájaro elegido que les mostramos en las diapositivas. Trini, y uno de los objetivos también es que ellos aprendan a identificarlas, pero para resguardar el cuidado de ellos, ¿no? A futuro. Claro, por ejemplo, una de las preguntas que ellos hicieron que me llamó mucho la atención es ¿por qué el manutara no estaba acá? Entonces, la idea es también que ellos tengan conciencia de que si bien vemos muchos pájaros en el cielo, no son todos el mismo. Ahí enseñarles su forma, sus colores, para que ellos los puedan identificar y darse cuenta de que hay algunos que se van perdiendo y la relevancia cultural que tienen, que ojalá vuelvan porque son parte de la historia y de la cultura. En un taller teórico práctico donde terminaron realizando un origami de las aves y pintaron el ave que más le haya gustado. El lunes pasado comenzó la etapa de entrega de información del Plan Regulador de Área Marina Protegido que está llevando a cabo en el territorio y que lidera el Coronui Otebaicaba. El día de ayer se llevó a cabo un encuentro con los pescadores recolectores y también buzos. A continuación conoceremos un poco la opinión con respecto a cómo se está trabajando en esta entrega de información entre el Coronui de Otebaicaba y la comunidad. Hola, mi nombre es Lorena Muroto, soy bióloga marina de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y represento al Ministerio de Economía en el Consejo Directivo del Mar. Y estoy hoy día acá en la isla porque estamos realizando la etapa de entrega de información de la consulta al pueblo Rapa Nui de la propuesta del Plan de Administración Integrado de las Áreas Marinas Protegidas. Así que me gustaría también invitarles para que puedan asistir a las reuniones, para que puedan recibir esta información, también para que acudan a las redes sociales de la consulta, a la página web, puedan informarse, puedan leer el plan, manifestar sus dudas y participar en este proceso que es tan importante para ustedes. La información está disponible en el sitio web de la Subsecretaría de Pesca, www.subpesca.cl. Ahí al ingresar hay un banner donde dice Consulta Indígena, Áreas Marinas Protegidas de Rapa Nui. Ahí está todo el expediente de la consulta, pueden ver el plan, pueden ver las presentaciones que estamos haciendo en las distintas etapas y también está disponible un correo donde se pueden realizar consultas, hay redes sociales, o sea, está disponible toda la información para que puedan acceder oportunamente a ella. Jaki au pai yang kori te tene teanga hiu pai pe he ka papa ko meni teanga amu ka hone ino no pai yang arina ina kai dai tai mai te tengata mena upai tak tang ta tu mo haka tano pai te mena o te yang ni ki hako ato hau ha dia te diva te yang ni tang ni ka honi man mo amu tatu wai ka mo Vinimos a esta actividad para presentar el plan a la comunidad Rapa Nui, para que lo conozcan, lo voten informados y ojalá prospere porque finalmente tiene muchas cosas positivas para la isla, para la sustentabilidad de las pesquerías, de esta zona maravillosa y como hemos comentado es un plan que se puede mejorar en el tiempo, pero un punto de partida. A partir de este plan se pueden lograr muchas cosas que son importantes para esta comunidad y que, bueno, siempre han tenido un plan ustedes, pero esta es una forma de quizás formalizarlo, escribirlo, poder conectarlo con cómo se hacen planes en otros lugares, con los ministerios que están involucrados. Entonces, nos parece que por todo punto de vista algo muy bueno y ojalá lo conozcan y lo puedan apoyar o mejorar, pero que haya un plan de administración de toda esta maravillosa área. Bueno, ina pescadores mo ai nu tere baikao ke tu mai ni nu hahaki ke vari mai ina pai ko tana mo no mai ko ro pe e vari mai ko ro ki nga amu nei
o vai me koro manau o iro apo ere ki me koro ki au me hulke koro hoko no koro I re siri me at vai ka ta to a veces mai te hora era au eu hua tuena e unga to atirongo e vari mai koro ia I unga hako atirongo tapa tiene piti huru ma piti ana tolu I nei vari hako mai koro ki kone o San Pedro hanga piko o pirio tatu mo am e rongo nei mo te tato anu mai nyu hanga I pua ki nyu o kakai ki nyu te vai kawa I te nyu turita hanga mo vari mai mo am mai ka vari mai mo ngiangi korua e ahat me nei o te prane mane e ti ama uru. La información del Plan Regulador de Área Marina Protegida de Rapa Nui se va a entregar de diversas maneras, a través de instituciones, organizaciones y también de JONUI, quien va a entregar una planificación con las medidas y cómo se van a reunir con el pueblo, ya que este plan regulador es muy importante tanto para el manejo local como para la protección de las especies y de nuestro mar de Rapa Nui. Y en una comunidad nos encontramos aquí en Anaquena, donde ayer se hizo la ceremonia de reinauguración de los baños con el apoyo de la empresa TCS. Vamos a conocerlos y a conocer la opinión también de las autoridades que participaron. Yorana Corúa, querida comunidad, hoy día nos encontramos aquí en el baño de Hangarau, que estamos conmemorando y formalizando la apertura de la remodelación que se llevó a cabo desde el final de 2023 hasta la fecha. Esta iniciativa viene gracias a un aporte gestionado entre Magina y la empresa TCS, que trae charter aéreo por medio del tour operador Magina Rapa Nui, en el que desde la apertura en el año 2022 se vino gestionando aportes en proyectos, que en este caso se aportó a la comunidad $20.000 para poder invertir en la remodelación del baño de Hangarau y el baño de Ranororacu. Hoy día hacemos cierre a la remodelación del baño de Hangarau y posteriormente llevaremos a cabo la remodelación en curso del baño de Ranororacu. Así que esperamos que este sea un ejemplo para que también más empresas o turoperadores locales vean la posibilidad de tener estos tipos de aportes, que para nuestros visitantes le da un plus en la puesta en valor de la infraestructura turística de Rapa Nui y la calidad del servicio turístico. Maurur. Ya se encuentran disponibles los baños, hay que cuidarlos, sí, y tal como dijo Ariki Tepano, se agradece el apoyo de las empresas turísticas en Rapa Nui. En este sector, en Java, está anclado el Europe, que es un velero de características muy especiales, ya que ocupa el tipo de navegación antigua con sus velas. Vamos a estar a bordo de este y vamos a hacer un recorrido, porque aparte de eso, Tabaque Paco Mío va en esta delegación y va a embarcar junto a la tripulación rumbo a Tahiti y a otros sitios de la Polinesia. En esta nota conoceremos todos los detalles con respecto a este viaje y a este barco Europe que nos visita por algunos días. Tall Ship, que es un barco que tiene como el estilo de vela como de antiguamente, y es un barco que es de 1911, pero fue recuperado hace como 25 años, y desde ahí que hace viajes por Antártida principalmente, y también por el hemisferio norte, vuelve a su casa, que es la Holanda. Pero este año está haciendo un recorrido por el Pacífico y va a visitar varias islas que se quedan en el Pacífico, como Isla de Pascua, Tahiti, Fiji, Nueva Caledonia, y después vuelve por abajo por los Furious 50, que significa como los 50 grados de sur de la latitud. Y así que va a volver hasta Cabo de Hornos, en Chile, y ahí sigue para hacer la temporada de Antártida, como siempre hace en el verano austral. Vivo en el barco, este barco Europa, desde la temporada 2009-2010, y antes como unos 20 años, 25 años en total, como científico marino y como jefe de expediciones a zonas polares, y también como de guía para llevar el barco a sitios como la isla, como aquí.
y trabajando en el barco, como ven, es un barco bastante antiguo, de hecho es de 1911, tiene más de 100 años y se reconvirtió en el 94 para convertirlo en un barco escuela civil, no es un barco militar. Entonces enseñamos a la gente a navegar, lo que ven aquí no los llamamos pasajeros, es la tripulación para el viaje, entonces vienen, están en guardia, les enseñamos a navegar el barco, manejan y en todos los sitios, desde Antártica hasta aquí. Ellos han estado manejando el barco, ayudando con las velas y todo el tema. Es un barco un poco así que hace viajes por todos lados. Nunca me había venido al Pacífico, es la primera vez que hacemos un cruce así del Pacífico. Normalmente es Atlántico, Antártica, luego es volver para Europa, es holandés el barco. Y cada año haciendo temporada Antártica. Entonces, yo estoy a bordo sobre todo para hacer unos 5 meses al año, una cosa así, 6 meses. Y luego me cambio a otro velero, arriba, a la otra punta, en el Ártico, a ir a trabajar allí con grupos, para llevarlos a navegar y para llevarlos a ver todas las cosas. En la Antártica los pingüinos, en el Ártico los osos polares. Bueno, una vez más he sido afortunada de poder ser parte de la tripulación de esta embarcación. Estoy súper emocionada porque tengo la oportunidad de estar en el grupo de investigación junto a la organización Ocean Cleanup, y la idea es poder ir tomando muestras en el recorrido y en los lugares que vayamos a parar. Hay poca información en ciertas islas del Pacífico, de la Polinesia Francesa, como Pitcairn, Margareva, Las Marquesas, así que súper contenta de poder ser parte de esto y también poder tener es un privilegio tener este contacto con la naturaleza de esta forma. Entonces eso me tiene súper emocionada, y el hecho de poder navegar también, ir sumando experiencia, aprendiendo, poder después transmitir eso acá en Rapa Nui, así que súper feliz y agradecida. Sí. Bueno, quiere decir que el Barco Europa tiene mucho gusto de estar aquí en Isla de Pascua. Estuvimos 2 semanas y medio en el medio del mar y después de repente venimos de tierra en una isla, es fantástico. Así que estamos muy gratos por Isla de Pascua nos recibir también. Y bueno, y las personas, quien quiera puede juntarse a este barco, a hacer los viajes que Barco Europa hace, y pueden visitar el website barcoeuropa.com y bueno, y así que si se animan pueden, quien quiera puede juntarse. Bueno, por ahora bien, llevamos solo un día. Ayer vimos un poco de la isla, ahora vamos en otro tour aquí para ver todos los sitios de la isla, y bien, muy diferente de lo que estamos acostumbrados. Como digo, el barco estuvo aquí hace unos 20 años, pasaron por Rapa Nui y luego bajaron, ya no se metieron para el Pacífico, bajaron ya para el sur, y es la primera vez que el barco de hecho viene aquí, y aquí es la segunda vez, pero de aquí luego se van para Tahití, se van para todos estos Fiji y todo el tema. Luego termina el tour del Pacífico en Nueva Caledonia, y de Nueva Caledonia luego hay un viaje que cruzamos hasta las Malvinas, desde allá, que es un viaje de 50 días navegando, y de ahí pasar por el Cabo de Hornos todo, y de ahí empezar de nuevo la temporada antártica. Entonces para nosotros es como bastante especial estar en un sitio que hace 20 años el barco pasó solo, y ahora tenemos como unos días para ver la isla y para disfrutar Rapa Nui con todos los sitios que tienen ustedes por acá. Bueno, y despedimos esta nota de este maravilloso barco que está con un objetivo fundamental de trasladar pasajeros en esta experiencia que es única. En este barco, como ya lo mencionamos antes, irá Tabaque Pacomío, quien emprenderá rumbo por el Pacífico, acompañando a la tripulación y siendo parte de esta hermosa experiencia. El día de hoy, Cernatur realizó visitas en conjunto con la Dirección de Turismo Municipal a aquellos operadores de servicios turísticos de alojamiento, donde además de recabar información, se está aplicando una encuesta para consultar en qué manera se puede desarrollar más proyectos para el servicio turístico.
Yorana, contarles que durante esta semana recibimos nuevamente la visita de 2 inspectores regionales de Cernatur, quienes son los encargados de inspeccionar los alojamientos y servicios turísticos registrados. Como cada año, nuevamente tenemos la visita de ellos, señor Eric Arqueros y Jenny Ramos, quienes vienen a ayudarnos a visitar todos los alojamientos, principalmente en esta oportunidad aquellos que aparecen como no inspeccionados, ¿ya? Entonces, para que la comunidad entienda, esto es algo muy importante porque ya que ellos pueden venir una vez al año, en su certificado de registro aparecen como no cumple inspección, ¿ya? Y muchas personas, al no tener un poco más de información sobre eso, nos dicen no, que no vengan, no queremos que nos visiten, pero la verdad es que se están perdiendo la oportunidad de que en su certificado de registro aparezca todo en orden, y ese orden también da confianza al turista. Contarles que estamos haciendo un trabajo colaborativo con la oficina local de Cernatur. Ellos en este momento están recibiendo la visita de 2 inspectores. Eso es parte de la labor que hace Cernatur, de ir a visitar los alojamientos, ver si están bien registrados, si cumple con la categoría mencionada, por ejemplo, si realmente es cabaña o es una hostal o es residencial. Eso es parte de la labor que ellos realizan. Nosotros estamos haciendo un levantamiento de información que nos significa tener antecedentes y datos para nuestra planificación y nuestras acciones como Dirección de Turismo, y se basan en 3 ámbitos, que principalmente es un ámbito de sustentabilidad. Estamos también registrando todas las empresas que tengan el sello Oritomata, y si no tienen el sello Oritomata, por ejemplo, qué acciones de sustentabilidad realizan dentro de la empresa o del alojamiento. El otro ámbito es todo lo necesario, o sea, todo lo relacionado con capacitaciones. ¿Qué necesidades de capacitaciones tiene el área de turismo en este momento en el territorio, post pandemia, como un poquito actualizar las necesidades? Y la última es todo el ámbito de comercialización. Cómo se están comercializando post pandemia, cómo están llegando sus clientes. La mayoría, obviamente, sabemos los canales de comercialización que utilizan acá, pero para poder apoyar a mejorar esos canales de comercialización. Esas son la información que nosotros como Dirección de Turismo estamos aprovechando de recabar en este trabajo colaborativo con Cernatur. Bueno, esta visita en realidad se organiza una vez al año, en la cual vienen 2 inspectores de la región de Cernatur, de la región de Valparaíso, del continente, a generar estas inspecciones que se hacen a todos los prestadores que están en el registro de Cernatur. La idea de esta inspección es, en el fondo, generar una especie de asesoría a los prestadores para que ir aportando en la mejora de los servicios que se entregan. Lo que se revisa básicamente es que los prestadores estén bien clasificados. No es lo mismo un hotel, a un hostal, a una cabaña. Todo eso está normado. Entonces, en el fondo es ordenar esa oferta de turismo. También se revisa que haya cierta información disponible para los turistas y algunos temas relacionados con temas de mantención del establecimiento. Lo importante de todo esto es que lo que se busca es que el turista se vaya con una buena experiencia de la isla, es aportar un poquitito a eso. Entonces, el llamado en el fondo es a que ojalá nos puedan ir recibiendo. Nosotros vamos a estar hasta el próximo martes haciendo estas visitas. La idea es abarcar lo más posible. Hasta ahora hemos tenido una súper buena recepción de las personas que nos han recibido, una buena disposición por aportar en el fondo a que esta visita salga exitosamente. Así que aprovechar la instancia de agradecer a quienes han podido ser parte de esto hasta el momento. Mis cabañas se llaman Cabañas Pereté y están ubicadas aquí en la calle Tejo de Manu, ya después de Panadería Maná, la primera bajada a mano izquierda. La verdad, esto me tomó por sorpresa que me dijeran, hoy te vamos a ir a visitar, pero me parece excelente en realidad. Yo pienso que ni siquiera se debiera avisar, sino simplemente se llega, se toca la puerta y se dice, ¿sabes qué? Hoy día te tocó a ti la visita. ¿Por qué? Porque así los prestadores de servicios, netamente el tema de alojamiento, pueden darse cuenta con el apoyo de Cernatur la clasificación correcta de su alojamiento, tanto hostal, hotel, habitaciones y también cabañas. Creo que es una gran oportunidad, en este caso me visitó Jenny, que pueda ayudarnos con el tema de los registros también de Cernatur, aclarar. Hay ciertos alojamientos que existen en Pascua y que no están adecuados todavía a las normas que solicita Cernatur. Esta es la gran oportunidad, acérquense, regulen su situación. Sé que en un principio es costoso,
pero paso a paso lo podemos lograr. Si usted tiene cabañas o alguna residencial y no ha hecho registro aún, bueno, está cordialmente invitado a que se pueda acercar a Sernatur a hacer las consultas de cómo poder participar de este ingreso del registro de proveedores de alojamientos turísticos. Yorana Coruata Toa, como uno de los puntos de Rapa Nui en las alturas, hoy día se realizó la presentación de los 4 colegios al jurado del continente. Tepoujuque hizo una reseña y presentación de cada uno de los colegios para que pudieran tomar su decisión. En la siguiente nota conoceremos más acerca de la presentación de cada uno de los colegios. Acabamos de salir de la reunión del concurso de la TAM, ¿no? Para poder tener este avión pintado con motivos Rapa Nui. Soy parte del jurado como artista y bueno, quería dar un poco mi opinión de mi percepción como artista, ¿no? Como artista joven, como Rapa Nui. Y bueno, después de ver todos los diseños de los 4 colegios, en San Sebastián Católico, La Aldea y en Lorenzo, quedé bien, igual sorprendido del talento igual que hay detrás. Sé que fue como un grupo de 8 estudiantes más o menos, pero los diseños me gustaron mucho, todos me gustaron mucho, están todos bien dibujados, igual también guiados por sus profesores y Tepou, pude entender, pero los diseños me gustaron mucho. Hay mucho talento en cuanto al arte y también mencionar el relato, ¿no? El relato que iba en conjunto, de la mano con el diseño que los niños nos presentaron. El relato que está bien estudiado, por así decirlo, bien entendido sobre el tema principal que era el hombre pájaro, el Tangata Manu, y se relacionaba bien con el diseño, con lo que proponían. Entonces quedé muy feliz de que estos niños, el futuro de Rapa Nui, tenga este talento, esta conexión para hacer las cosas y la motivación que hay detrás, porque los diseños de verdad me gustaron mucho y quedé feliz con eso. Una noticia en desarrollo donde el martes conoceremos la deliberación del jurado. Y ahora en la comunidad nos encontramos aquí en Reutilización Textil, que hoy reabre sus puertas. Tenemos aquí mucha gente que ya está viniendo a la tienda. A partir de hoy comienza el funcionamiento normal y a partir del día lunes estarán recibiendo todos aquellos residuos que usted ha guardado estos meses. A nivel mundial, hoy es el día en que nosotros tenemos que tener más conciencia que nunca para poder reciclar lo que tenemos en nuestras casas, ¿ya? Para hacernos responsables de nuestros propios residuos. Y qué mejor día para poder inaugurar nuestra nueva casa, nuestro nuevo lugar donde va a ser nuestro centro de acopio. Estamos muy emocionadas porque ha sido un trabajo arduo el que hemos hecho, hemos tenido mucho que mover kilos para allá, kilos para acá, pero en teoría ya tenemos nuestra casa, podemos abrir las puertas nuevamente a la comunidad para poder recibirlos en nuestra área de la tienda, que vengan a buscar su ropita en buen estado. Esto es una instancia muy importante, poder buscar ropa reutilizada, ¿cierto? Y también poder venir a dejar la ropa que ya no estamos utilizando, también como una forma de poder renovar el closet y así también no contaminar el basural, ¿cierto? No seguir contaminando la isla con los residuos textiles, que es uno de los más dañinos que hay. Está comprobado, ¿cierto?, que los residuos textiles son los más dañinos y que se demoran millones de años en biodegradarse. Reutilizar toda la ropa, las telas, que todo esto tiene un trabajo previo para producir todo esto, de gasto de energía, mano de obra humana, explotación de trabajos de mujeres, de niños, ya a nivel mundial, de las grandes empresas que confeccionan ropa, y que aquí se evite llevar a un vertedero, es maravilloso. Es maravilloso porque se hacen cosas preciosas. Y también tenemos abierta nuestra área de producción, que es donde nosotros tenemos la mayor cantidad de ropa acopiada.
Ya es ropa que está dañada, en mal estado, pero que nosotros con mucho cariño y amor la transformamos en nuevos productos, la transformamos en materialidad prima para las mujeres que vienen a trabajar en los talleres creativos y, ¿por qué no?, a toda la comunidad que también trabaja con el reciclaje textil haciendo sus hermosos productos. Con la ceremonia realizada hoy, con el humú de bendición que se hizo, ya comienza nuevamente el funcionamiento en las nuevas dependencias de reutilización textil que se encuentran a un costado de la Fiscalía en el ex Conacoa, para que vengan y traigan todos sus residuos textiles limpios y secos. Ite hora nei et mauma ohi he hakat ke atomatu ki korua ta'toa ite tere ata e tahi. Iroto e aroa e vanangaro mai a te tanga api ire vai mai nei mai te raua kainga matua ki te henua o tire mo te aha moro va i te raua mo e varua. Moho mo hapi iroto i te hare hapi nui nui nei te ingoa he universidad e kiera aroto i tere o tire. Nā raua he haka i te mai i te raua manau. Pehea raua e haka uhu e ohono mai a pauro no te mahana moro va i te raua mo e varua. A continuación, vamos a mostrarle un reportaje que se refiere a la vida de los estudiantes de Rapa Nui que tuvieron que viajar a la ciudad de Santiago de Chile para poder lograr sus sueños, que es cursar estudios superiores. Cómo ellos día a día se sacrifican dentro del ajetreo de la gran capital Santiago, de poder sobrellevar en su vida cotidiana, encontrarse con personas que no conocen y que no se saludan y todo lo que eso implica. A continuación queremos dejarlo con el siguiente reportaje. Acostumbrarse al ritmo vertiginoso de la capital, a las largas distancias y sobre todo a la soledad son los grandes desafíos que enfrentan los estudiantes de Rapa Nui que llegan a Santiago. Para conocer un poco más de esa realidad hablamos con 3 universitarios. Hola, mi nombre es Ignacia, soy estudiante de Rapa Nui. En este momento me encuentro cursando mi tercer y penúltimo año de la carrera Ingeniería en Gestión de Expedición y Ecoturismo. Yo llegué para acá en el año 2022. Estábamos recién saliendo de la pandemia, la isla aún estaba cerrada, así que igual fue un poco más difícil el periodo de adaptación, ya que yo no sabía en cuánto tiempo más iba a volver a ver a mi familia. Lo más difícil de estar acá es principalmente adaptarse a la ciudad, a un lugar nuevo, completamente diferente a la isla, a gente diferente también. Aquí la gente es más fría, anda todo el día acelerada, y también a dejar atrás como la rutina que nosotros tenemos en la isla, como de ser más independientes, como la facilidad de transportarnos de un lugar a otro. Aquí ya es todo más complicado. También otra de las cosas más difíciles, como les mencioné, es dejar a la familia. Echo de menos. Yo aquí vivo sola, estoy sola, entonces salir de la universidad y que no haya nadie esperándote en la casa, a veces igual uno echa de menos. Entonces eso fue como lo más difícil, lo que más me costó a mí, como acostumbrarme el primer año, pero ya luego uno igual se adapta, se acostumbra y al final igual es rico a veces estar alejado de la isla como para extrañar y para valorar también lo que nosotros tenemos allá. Nos sentimos más afortunados aún. Bueno, yo quiero entregar un mensaje a los jóvenes de Rapa Nui. Tómense su tiempo, vean lo que realmente les gusta. No porque no se vinieron al primer año, segundo o tercero, significa que ya no se van a venir a estudiar. Háganlo. Somos el futuro. Yo creo en los jóvenes de Rapa Nui, en que podemos hacer el cambio. Una de las principales razones por las que yo me vine a estudiar es porque yo, trabajando en el parque, en el área del turismo, me di cuenta que hay muchas falencias, que nos queda mucho aún por trabajar. Entonces en un futuro me gustaría trabajar junto a puros jóvenes de Rapa Nui profesionales. ¿Qué mejor que eso, que hacer entre nosotros el cambio para la isla? Bueno, somos aproximadamente 200 estudiantes de Rapa Nui, que se concentran la mayor cantidad aquí en Santiago y los otros en la quinta región, en Valparaíso, Viña, etc. Esto lo sé porque tenemos un grupo de estudiantes en WhatsApp que se llama Hakanononga y que están la mayoría de los estudiantes que estudian acá. Quizás falta uno, pero más o menos un aproximado como 200 estudiantes.
Bueno, profesor, ¿cómo cree usted que ha sido mi adaptación aquí en Santiago? Bueno, en primer lugar un cordial saludo para el canal. La verdad es que yo he tenido en varias universidades alumnas y alumnos de Rapa Nui y en el caso de Ignacia veo que se ha adaptado muy bien a nuestro sistema. Sin duda que hay un cambio fundamental entre vivir en una isla tan hermosa, ¿verdad?, y apasionante como es Rapa Nui, con una cultura que todos reconocemos, a venir a esta ciudad, Santiago, con todo lo que implica, ¿verdad?, el cambio a la urbanización y además hasta muchas horas de nuestra escuela que implica mucha concentración de trabajo. Y en el caso de Ignacia lo ha podido hacer, en lo que yo aprecio, en forma muy bien. Se ha adaptado sin ningún problema a lo que son las clases teóricas, que tal vez es lo más complejo para una carrera que tiene muchas horas prácticas, pero además ha sido una muy buena estudiante aportando en cada uno de los ejemplos de clase donde tocamos temas que tienen que ver con la cultura, con el patrimonio, con la situación de Rapa Nui en particular, porque cabe señalar que Rapa Nui es sin duda uno de nuestros principales destinos turísticos internacionales y probablemente el principal destino turístico cuando uno piensa en Chile como cultura por su ubicación, ¿verdad?, en el Pacífico y por su nutrida variedad de atractivos que tiene más allá, ¿verdad?, de los Moai, que sin duda es el representante típico de la isla. Así que para nuestra escuela estamos muy complacidos de la participación de Ignacia como alumna. Aros noi korua et mau mahingo o tkainga, kwau nei ko Enrique en arte manu, pokiaga negro rarua com Marta Hot, iau inei Santiago, hapia, peheana hapao te hauha tupuna, arqueología de quiera heire opaniora inei vain atinio Santiago. Es difícil estar acá. Uno tiene que tener mucha disciplina y tiene que tener mucho sentido de por qué decidiste venir acá, dejar a tu familia, dejar tu lugar, tu isla, para venir a estudiar. ¿Qué buscas con eso? ¿Qué busco yo con la arqueología? La arqueología es una herramienta para las cosas que quiero hacer en mi vida. La arqueología no es el fin, es un medio nomás. ¿Y por qué salir a estudiar? Si al final la universidad no es algo de nosotros, de los Rapa Nui innato. Pero ahora actualmente vivimos en un mundo globalizado. Y si uno quiere generar algún tipo de cambio para la isla, en favor de la isla, es necesario que los Rapa Nui tengamos abogados Rapa Nui, tengamos arqueólogos Rapa Nui, tengamos ingenieros Rapa Nui, para que lleven este trabajo profesional con una visión Rapa Nui. Hay días que yo me pregunté, sobre todo en la pandemia, yo viví solo aquí 2 años en pandemia, solo. Y me preguntaba, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Para qué quiero estudiar? Si yo ya me siento bien en Rapa Nui, Ayanga, en Rapa Nui, ya tengo mis cosas. Tener un título o no tener un título no es motivo para no apoyar. Pero al final uno sigue y al final del camino uno le encuentra sentido a lo que uno está haciendo y después cuando uno llega a ciertos espacios, cuando conoce a cierta gente, uno dice, menos mal estudié, menos mal quise seguir. Bueno, ahora estamos llegando al Museo Precolombino. Aquí están los tribunales de justicia, el ex Congreso, que es donde se ha escrito la historia de Chile. Y bueno. Aquí estamos haciendo un trabajo, estamos haciendo un catálogo de la colección Rapa Nui que hay en el museo, pero es un catálogo con perspectiva Rapa Nui, o sea que la colección Rapa Nui que hay, que son piezas más que nada históricas, que tallaron de la generación de los años 40, 50, estudiarlas, entenderlas desde cómo la entiende el Rapa Nui, si no, no tiene sentido. ¿Cómo la va a entender alguien que creció aquí en Moai Cava Cava,
el matá. Uno como Rapa Nui sabe de dónde viene, sabe de dónde se sacó, sabe cómo surgió, cuál es la historia detrás, cuál es el Haka-Ara. ¿Entiendes? Ahí estoy yo, y qué mejor que al lado del Papa Kiko. Él me puso mi nombre en Ara Temanu, Papa Kiko. Así que para mí es un honor también llevar ese Inó Amana, me lo dio el viejo Papa Kiko. Estudie o no estudie, me venga a Santiago, me quede en la isla, plante tomate o haga una empresa, somos hijos de nuestra tierra, Rapa Nui. Yorana Korua Tatoa, mi nombre es Tahira Moetai Maglioquetina Joe. Soy estudiante de Geografía, estoy en 5º año y estudio en la Pontificia Universidad Católica de Chile, que es en donde nos encontramos ahora. Bueno, para dejar algo positivo, porque obviamente hay hartas cosas que no son negativas, uno tiene que experimentar ciertos choques en la vida para poder seguir evolucionando personalmente. Pero cuando uno llega a otro tipo de cultura, otro tipo de estilo de vida, a otro territorio, siempre conoce nuevas personas, nuevas experiencias y al final es algo súper enriquecedor para uno mismo porque tu mente se abre y de esta forma podemos llegar a obtener conocimientos que pueden ser útiles para la isla, cosas que nunca hubiéramos pensado si no nos hubiéramos ido. Entonces, el aprendizaje que hay en este tipo de decisiones que uno toma es muy enriquecedor. Así que motívense, no importa si les toma harto tiempo tomar la decisión, lo bueno es que estén seguros de poder venirse, estén seguros de la decisión vocacional que ustedes tomen, porque lo mejor es elegir una carrera que a uno le gusta, que uno está seguro que va a poder cruzar los años que sean, 3, 2, 5, disfrutando lo que uno aprende. Eso es muy importante porque si uno no le gusta la carrera que está estudiando, es muy probable que la persona deserte, que ya no quiera seguir dentro de la educación superior. Igual no es la idea es poder potenciar el futuro profesional que puede tener la isla, porque los jóvenes Rapa Nui, la gente Rapa Nui es muy resiliente y es capaz de muchas cosas. Bueno, ya tengo que entrar a clases, así que me despido y espero que los jóvenes se motiven a estudiar y que les haya servido mi mensaje. Maururu y Yorana. Pese a todos los inconvenientes que se presentan al adaptarse a un espacio tan distinto como el que se vive en Rapa Nui, si en algo coinciden los estudiantes de la isla es que es sumamente importante venir al continente, prepararse para así contribuir al desarrollo del territorio. E te maupukuranga e i te horanei he wananga mai te vi e henua. To ona ingoa kununu Fernandes Paua. Ai es vi e hatu o te piha o te sekplak o te haretavana. Mohaka i te mai, orunga i te koronui ia ngai i te harehapi honga ao te mana, i tu awa e o ti hoena et mauma ohi e. Te koronui nei o te honui o te aoma ohi. Ki hakarongo tātou pehe i tere i oho ai te piri nui nui nei. O te nuna a honui tātoa o te aoma ohi. I pae mai ai ki tātou nei mo wānanga mo kimi moho i te rāwea. Mo tika i te anga, mo haka kore i te ingo o te moana nui a kiwa e tomo mai ena ki utat kainga. A continuación, vamos con la entrevista del día domingo y tenemos en esta ocasión a Nunu Fernández Paua. Ella es la encargada de la oficina de SECPLAC de la ilustre Municipalidad de Isla de Pascua, que nos va a contar sobre el gran encuentro que se desarrolló el mes pasado de abril en la Cumbre de Líderes del Pacífico. Así los dejamos con esta siguiente entrevista.
¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista del domingo. Esta vez vamos a hablar sobre el tratado internacional que busca reducir la contaminación por plástico, y qué mejor que hablar sobre este tema con Nunú Fernández Paola, directora de SECPLAC, que además fue la coordinadora de esta cumbre de líderes del Pacífico que se realizó acá en Rapa Nui. Nunú, primero, antes de partir, ¿qué te parece lo que está pasando en este lugar lleno de plástico, este clásico Poco Poco, donde vienen muchos turistas y muchos niños también a esta parte? Me duele el corazón, ¿qué puedo decirte? Nuestros niños vienen acá, sobre todo en el verano, durante el año, y aquí están nadando. Hicimos un video también hace poquito de eso, nadando y tener que sacudir el pelo de un plástico que nosotros no generamos, que es una consecuencia que el mundo está produciendo y nosotros estamos recibiendo. Obviamente que me entristece, sobre todo porque para nosotros culturalmente la limpieza es algo que está muy instalado. Entonces, ver esta situación y saber desde ya que esto no va a parar, sino que va a seguir creciendo, me duele el corazón, de verdad me toca muy fuerte. Esta imagen fue una de las razones de que se hiciera acá en Rapa Nui la cumbre de líderes del Pacífico. ¿Cuál fue el resultado de esta cumbre y qué es lo que salió desde Rapa Nui que firmaron todos los líderes? Sí, un poco para contextualizar, el año 2023 trabajamos en el informe local voluntario, que en el fondo visibilizaba la experiencia que tuvo Rapa Nui en el marco del avance en sostenibilidad, y que fue la primera isla, el primer pueblo originario que hizo este reporte. Y dentro de él, uno de los desafíos, habían desafíos que estaban asociados a las personas, al planeta, a la paz, a las alianzas y a la prosperidad. Dentro de estos desafíos que tenían que ver con el cambio climático y con la educación, con las alianzas y sobre todo con la contaminación por plásticos y microplásticos que estamos recibiendo en el mar. Esto implicó un fuerte llamado a atención porque es un problema que nosotros no podemos manejar. Aquí destaco mucho el trabajo que ha hecho Temagüe Tebaicaba, las distintas personas activistas, los jóvenes, la Mamapiru, que inició con este proceso de limpiar las costas. Si bien es una acción que ayuda, esto no termina con el problema. Entonces, desde ahí surgió la idea, desde el Tabana y desde el equipo. Yo fui parte del equipo coordinador, que fue mucha gente trabajando en esta cumbre, de llamar la atención, de hacer un llamado mayor, porque nosotros como Rapa Nui, gritando solos este problema, no es tanto el impacto y el efecto que pudiésemos tener. Entonces, desde ahí desplegamos un trabajo local, con cabildos, con talleres, con reuniones con los distintos grupos, líderes locales, porque esta fue una convocatoria a los líderes del Pacífico, y ahí también quisimos destacar a nuestros propios líderes en las distintas escalas, pequeños, grandes, etcétera, y también reunir y convocar a los distintos líderes del Pacífico, de las islas principalmente, que estuvieran sufriendo este mismo problema. Y en el marco de esa cumbre pudimos traer a distintos expositores para que pudiésemos todos manejar la misma información a nivel científico, a nivel conocimiento tradicional, a nivel de financiamiento, de legislación, de buenas prácticas que se están haciendo en distintos países del mundo para enfrentar este problema, y compartir en esto hasta bajar todo este trabajo de la cumbre en lo que fue la declaración de los líderes del Pacífico para detener esta contaminación por plástico y microplástico que nos está afectando. Y esa declaración fue adscrita por todos los líderes que participaron de Polinesia Francesa, las islas de Chile, las islas de Galápagos, y en fin, muchos activistas, líderes de todo tamaño y de toda procedencia, para en el fondo comprometer acciones concretas en conjunto, que es en lo que estamos trabajando ahora, y también mantenernos unidos para reclamar sobre este problema que hoy por hoy no hay a quien reclamar. El origen de estos plásticos que están flotando acá
es múltiple, viene de la industria pesquera, viene de los residuos de los ríos, viene de las costas chilenas también, fue lo que pudimos percibir en las exposiciones, y entonces es un problema que está fuera de nuestras manos. Por mucho que nosotros quisiéramos reciclar o separar o algo así, o que limpiáramos todos los días, esto cada vez va a ir creciendo. Este acuerdo que se firmó acá en Rapa Nui, la idea es frenar este tipo de contaminación, la contaminación plástico. Este tratado ustedes lo llevaron hasta Canadá, donde se está tratando internacionalmente este tema de tratar de detener la contaminación por plástico. ¿Qué pasó en Canadá? ¿Y fue escuchado este mensaje que se dio desde Rapa Nui? Sí, bueno, de nuevo contextualizando, Canadá, Ottawa fue la sede de la cuarta negociación, fue la cuarta reunión del Comité Negociador Intergubernamental. Son 5 reuniones que se han organizado a través de la UNEA, que es la Asamblea de Naciones Unidas por el Medio Ambiente, que convocó a 175 países que acordaron la urgencia de generar un tratado vinculante, jurídicamente vinculante. Eso es una frase muy importante porque implica obligación de los 175 países que se adscriben a este tratado de bajar las leyes, los financiamientos y todos los mecanismos para apoyar lo que en el tratado se diga. Este tratado viene construyéndose desde el año 2022, esta urgencia que plasmó la UNEA la hizo en el marco de todo esto que está pasando con la contaminación por plástico, y desde 2022 ha ido el INC1, que fue en Uruguay, el INC2, que fue en París, ambos fueron en el año 2022-23, el tercero fue en Nairobi, Kenia, también a fines del 2023, el cuarto fue en Ottawa, y el quinto y último es a fines de noviembre en Corea. En este quinto proceso lo que va a pasar es que todo el tratado tiene que quedar listo, armonizado, para que en los próximos años se empiece a desplegar y empiece a ser jurídicamente vinculante para los países. Lo que nosotros fuimos a hacer en esta ocasión, porque esto funciona con que los 175 países definen negociadores, definen grupos de contacto, definen observadores y también abren las puertas a las delegaciones de países, grupos activistas, ONGs, el caucus indígena, que también está muy afiatado, el SPREP, que participó también dentro de nuestra cumbre y que ve los temas asociados al desarrollo del Pacífico. Eran algunos de los grupos que estaban ahí representados. Y bueno, entre ellos lo que hacen es revisar la estructura del tratado. Hay hasta ahora un borrador que contempla 2 grandes temas. Primero, la estructura, que tiene que ver con los objetivos y los lineamientos y los temas que aborda el tratado. Y lo más complejo, y que en esta negociación, esta cuarta negociación, fue un tema muy complicado, fue que los países han solicitado a la UNEA que se aborde el tema desde el ciclo de vida completo de la producción del plástico. Eso significa ir desde la extracción de petróleo, su refinamiento, la producción de los monómeros, que luego se transforman en polímeros, y que desde ahí recién ese polímero sirve para generar esto. Si se empiezan a meter con los productores de petróleo, se hace más difícil lograr acuerdos, por lo que pudiste ver ahí, ¿o no? Exactamente, y eso fue también lo interesante y lo impactante de esta negociación, de cómo los países empiezan a defender sus intereses. Obviamente un productor de petróleo como Arabia Saudita, como Irán, o un gran productor de plástico como China, no están de acuerdo con que el plástico se elimine. Sin embargo, el espíritu del tratado tampoco es eliminarlo, siendo conscientes de que el plástico está en todo. Pero sí se pueden abordar los plásticos que son problemáticos, eso quiere decir que son problemáticos para la salud humana y para la salud del medio ambiente. Los plásticos que son de un solo uso, como las bombillas y las mismas botellas de plástico que uno consume. Al tomar esa agua, uno también está ingiriendo los polímeros producto de este proceso de fabricación, y los plásticos que se puedan reemplazar, que son evitables. Entonces, desde ahí se puede en el fondo definir este tratado
también va abordando lo que se llama la transición justa de todos lo que se ve afectado, entre ellos los pueblos indígenas, los grupos vulnerables, los mismos recicladores de base. ¿Qué pasa con ellos? Eso mismo, tú hablas de los grupos más vulnerables. Rapa Nui es un lugar muy vulnerable por el tema del plástico. ¿Cómo fue recibido este mensaje que salió desde la Cumbre de Líderes del Pacífico que tú llevaste allá a Canadá? Aquí pasó algo muy bonito, porque si bien nosotros no somos del grupo negociador que tiene derecho a voz y voto, sí nos integramos muy bien, y ahí agradecer el espacio de Cancillería también para poder acompañar a la delegación de Chile. Pero pasó algo muy bonito, porque nosotros, además de ser parte de Chile, somos también indígenas y somos parte del Pacífico, y allá nos encontramos con todos estos espacios y por supuesto fuimos y compartimos mucho con los grupos indígenas. Había mucha gente de todo el Pacífico, de Hawái, Nueva Zelanda, Rarotonga. Habían el grupo del SPREP mismo, que ahí estaba todas las islas del Pacífico reunidas. Pudimos entrar, pudimos colaborar y no ser una voz como protagonista en el tema, pero sí logramos a través de la delegación de Chile y todos estos grupos que nuestra declaración local de Rapa Nui se posicionara en las distintas reuniones. El Pacífico está diciendo, en el Tratado de Rapa Nui, el Pacífico está diciendo, no quiere ser el basurero del mundo, no quiere seguir recibiendo este plástico. El Pacífico adhiere a defender que este problema se tiene que acabar. Y desde ahí fue muy bonito encontrarnos con que esto se transformó en un documento oficial para la discusión. Quizás, sería hermoso que en el INC 5 a fin de año pudiera haber una línea al menos, porque esto se revisa línea por línea de lo que está escrito, que le haga sentido a cada país, y eso también eran negociaciones que partían a las 8 de la mañana y terminaban a las 12 de la noche, de esta palabra no me gusta, esta coma no aquí, y así sucesivamente. Es un trabajo muy exhaustivo y muy desgastante, y fue muy bonito que lográramos posicionar, lográramos además encontrarnos en los pasillos, que era una cosa muy difícil. Estamos hablando de 3.000 personas convocadas en un mismo edificio, y pudimos compartir con el presidente, que fue el embajador Luis Vallas, que estuvo en nuestra cumbre, estuvo maravillado, y en su discurso fue también muy emocionante para nosotros que él se refiriera al mana, que a él lo contagió desde nuestra cumbre, y que a partir de eso él siente la inspiración de seguir avanzando y empujando este trabajo que somos todos conscientes es muy difícil de sacar adelante, pero si queremos que el cambio climático y la temperatura del planeta se mantenga, hay que tomar acción, y una acción concreta es abordar la contaminación por plástico desde su producción, como también lo es lo que ha ido pasando en todo este tiempo, que tiene que ver con la transformación de la matriz energética, de reducir los combustibles fósiles. Esto es un nuevo mecanismo para avanzar ahí, y nosotros estuvimos presentes haciendo la voz de alerta. Esto no lo queremos más, esto no lo generamos nosotros, y por tanto hay que hacer un llamado de atención a todos los países que involucre. Si esto es jurídicamente vinculante, entonces algo tiene que salir desde ahí, o un financiamiento para abordarlo con distintos mecanismos. Lo revisamos nosotros en nuestro cabildo local, en donde nuestros estudiantes, nuestra comunidad dijo, bueno, vayan por tecnologías. ¿Quién financia esas tecnologías? Debiera bajar de este tratado jurídicamente vinculante, y así sucesivamente todos los procesos de limpieza. Porque finalmente podemos decir entonces que con esta cumbre de líderes del Pacífico, la voz de Rapa Nui, el lugar habitado más aislado del mundo, un pequeño punto en medio del Océano Pacífico, fue escuchada finalmente. Sí, fue escuchada en distintos espacios, desde las mismas voces de quienes vinieron a participar con nosotros, y entró como un documento oficial de respaldo del tratado, de que necesitamos hacer algo, necesitamos movilizarlo, y lo más hermoso es que desde Rapa Nui surge la voz del Pacífico. No es solo Rapa Nui está aquí, sino que fue todo el Pacífico que estuvo convocado en la cumbre de líderes del Pacífico para construir esta voz. Entonces, ahora seguimos avanzando con los compromisos que quedamos de nuestro propio tratado, con nuestra propia comunidad,
de armar acciones concretas, locales y compartidas para de aquí a cuando haya terminado el proceso de negociación podamos hacer de alguna manera, y comillas, más bulla para que este tema se frene, porque hoy el tratado busca cerrar la llave de producción, pero el problema ya está flotando y de aquí a que se cierre todavía va a flotar más. Y eso nos va a afectar no solo a nosotros, sino que a todas las islas del Pacífico, que es lo que pudimos percibir en el marco de nuestra cumbre local. Súper, muchas gracias por tu tiempo, Nunú. Quedó muy claro cuál fue la importancia también de este acuerdo que se logró con la cumbre de líderes del Pacífico y el trabajo que están realizando. ¿Van a viajar a la próxima también? No sabemos todavía, pero vamos a trabajar para que haya también material para esa próxima cumbre. Muchas gracias, Nunú, por tu tiempo. Con eso ponemos fin a la entrevista de día domingo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Yorana. Komau ate parau api o te tapatinei, he maururua tomatu ki korua tato a haima hatu, o te korua mata i taimai, o te hokorua mai. Peira ana e te hua ai e, hakamana uhaka ua tomatu ki korua tato a penei e, mai te mahana monire ki te mahana pai, hora iwa o po a e peira ana hora ho e o te ahiahi, e riwa no korua muhakarongo i te parau api, aroto iterario manukena. Peira ana, paurono te mahana, hora iwa o te po, e riwa no korua mo mata i te parau api ta oa, aroto i te wahanei o te mata o te Rapanui. Y damos por finalizada el noticiero Parau Api de este día domingo. Queremos dejarlos cordialmente invitados a que del día lunes al día viernes, a las 9 de la mañana y a las 13 horas, puedan escuchar todas las noticias que acontecen durante la semana a través de la Radio Manuquena. Asimismo, de lunes a viernes, sábado y también domingo, los invitamos todos los días a las 9 de la noche a que puedan ver nuestro noticiero Parau Api. Nos oriba riba tatou, arohanui, maururu.